en un mundo donde la vida y la muerte definen nuestro destino. Siempre existe alguien dispuesto a desafiar ese límite. Y esta historia es la prueba más oscura y más humana de lo que sucede cuando un hombre intenta jugar a ser Dios. Hoy, en Cinefocos, te presento la versión más profunda, trágica y emocional de una de las historias más icónicas de la literatura y el cine, esta es Frankenstein, la visión de Guillermo del Toro. Una historia donde nadie es realmente un monstruo y nadie está verdaderamente a salvo de sí mismo. Antes de ser un creador obsesionado, Victor Frankenstein era un joven brillante, apasionado por comprender aquello que otros temían cuestionar. Creció rodeado de libros antiguos, teorías prohibidas y un silencio familiar que alimentó su necesidad de trascender. Para Victor, la muerte no era un final, era un obstáculo, un enemigo que arrebataba demasiado rápido a quienes amaba. Su mayo era miedo, no era morir, era perder a los suyos, perder el control, perder el sentido de su existencia. Y en esa desesperación se aferró a una idea prohibida. Si la vida depende de un impulso, entonces la muerte también puede desafiarse, con esta obsesión creciendo dentro de él como un cáncer silencioso. Víctor comenzó su proyecto más peligroso, uno que lo consumiría por completo. El laboratorio de Víctor no era un simple cuarto con herramientas, era una catedral oscura dedicada al desafío de lo divino. Cuerpos cubiertos por sábanas viejas, cables que serpenteaban por el suelo, libros escritos con tinta casi ilegible y en un centro, una mesa donde la muerte esperaba ser derrotada. Víctor trabajaba día y noche, alimentado por una mezcla de miedo y ambición. Sus manos temblaban, su mirada se volvía cada vez más fría, más lejanao, más peligrosa. A cada paso que avanzaba, una voz dentro de él le advertía que ya no estaba creando vida, sino construyendo su propia destrucción. Pero era demasiado tarde para detenerse. Entonces llegó el momento. La noche estaba cargada de tormenta, como si el cielo mismo supiera que algo estaba por nacer. Las máquinas rugieron, los metales vibraron, el aire se volvió denso, y en un instante que cambiaría todo. La criatura abrió los ojos. No eran los ojos de un monstruo, eran los ojos de un niño, de alguien que despertaba sin comprender por qué existía, ni quién lo había traído al mundo. La criatura extendió su mano. Buscaba compañía, aceptación, una respuesta. Pero Víctor retrocedió horrorizado, porque por primera vez vio no solo lo que había creado, sino lo que se había atrevido a desafiar. En su miedo, cometió el primer gran pecado. Abandonó a su propia creación. La criatura, confundida y sola, escapó hacia el mundo exterior. Un mundo frío, un mundo que no estaba preparado para recibirla. Caminó por bosques nevados, por aldeas cargadas de temor, por caminos donde cada mirada era un cuchillo. Pero entre todo ese rechazo hubo luz, un niño que no sintió miedo, un anciano que lo trató como a un ser humano. Momentos breves, pero suficientes para demostrar que incluso un ser creado por accidente puede encontrar amor durante esos instantes. La criatura comenzó a descubrir algo inesperado. Tenía Aumau sin chía, sufría Aumabau, deseaba simplemente existir, pero la bondad nunca dura lo suficiente. Pronto, las sospechas crecieron. La gente vio su tamaño, su rostro marcado, sus movimientos torpes, y sin preguntar, sin escuchar, decidieron que era una amenaza. Las antorchas aparecieron, los gritos se convirtieron en sentencia. La criatura pasó de ser un ser abandonado a un enemigo para todos. Fue perseguido, golpeado, rechazado, no por lo que era, sino por lo que aparentaba ser. Y así, la criatura comprendió la verdad más dolorosa. La humanidad no teme al mal, teme a lo que no comprende, teme a lo diferente, teme al reflejo de su propia oscuridad. Y en esa oscuridad nació el deseo de encontrar a su creador, no para destruirlo, sino para exigirle lo que nunca le dio. Una razón para existir. Cuando la criatura finalmente encontró a Víctor,
Não gritou, não atacou, não suplicou. Só perguntou: por que me diste vida se nunca pensaste amarme? Esao preguntó, rompió a Víctor por dentro, porque entendió lo que realmente había hecho. No había creado un monstruo, había traído al mundo un ser con sentimientos, para luego condenarlo al sufrimiento eterno. La criatura no quería venganza, quería paz, quería compañía, quería que alguien le dijera que su existencia tenía un propósito. Pero Víctor, consumido por la culpa, fue incapaz de darle esa respuesta. Ypsilon, así, ambos quedaron atrapados en una tragedia inevitable. El invierno llegó, cruel y silencioso. Víctor, debilitado por el remordimiento, enfrentó su destino, mientras la criatura, el único ser que lo comprendía realmente, lo acompañaba en sus últimos momentos. En uno de los finales más emotivos imaginados por Guillermo del Toro, la criatura sostiene el cuerpo de Víctor, como un hijo sostendría a un padre. No había ocio, no había rabia, solo una tristeza profunda, una soledad imposible de describir. Cuando Víctor exhaló su último aliento, la criatura quedó sola una vez más, con el peso de una existencia que jamás pidió tener, y caminó hacia la nieve, hacia el silencio, hacia un destino incierto, no como un monstruo, sino como lo que realmente era, una Vichimon. Un reflejo de la humanidad, una prueba viviente de que los verdaderos monstruos no siempre son los que tienen cicatrices por fuera, a veces son los que las llevan por dentro. Frankenstein no es una historia de terror, es una historia sobre responsabilidad, sobre amor no correspondido, sobre el precio de la ambición y sobre lo que sucede cuando el creador abandona a su creación. Guillermo del Toro convierte este clásico en una obra emocional, íntima y devastadora. Una historia donde la mayor amenaza no es la criatura, sino la soledad. Ypsilon, esta fue la narrativa extendida de Frankenstein. Aquí en Cinefocus, donde las historias vuelven a tener alma